Va a tener lugar el 8 de julio y por primera vez una serie de temas a nivel no solamente subnacional, les invito a tomar parte en las locales y con los gobiernos y plataformas subnacionales de la pandemia del COVID-19. Cómo los gobiernos locales y regionales resultan ser cruciales. Cuenta de que los objetivos de desarrollo sostenible son una herramienta de jugar un papel importantísimo y trayendo todo esto dentro de su... Arratsaldeon, muy buenas tardes. Eskerrik asko, Jean Lemire Jauna. Muchas gracias por su intervención. Es un honor tomar parte en este evento de alto nivel en representación de Euskadi, del País Vasco, junto a representantes de Naciones Unidas, gobiernos y organizaciones internacionales. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Estamos padeciendo una realidad que condiciona nuestras vidas y relaciones en todo el mundo. Vivimos un tiempo global. Trabajamos por ofrecer respuestas globales desde el conocimiento, la experiencia y la cercanía local. Vivimos un tiempo de lo que, en un término que en lengua vasca expresa la colaboración en pos de un bien común, decimos auzolana. Agradezco a Regions for la organización de esta plataforma para compartir experiencias y reflexionar sobre un objetivo de gran ambición, cómo construir un futuro resiliente a la vez que diseñamos planes integradores para las personas, la prosperidad y la salud del planeta. Euskadi, como usted decía, ha sido pionera en adoptar un enfoque transversal e integrador de la Agenda 2030. De hecho, la Comisión Europea ha publicado un informe que destaca a Euskadi, al País Vasco, como ejemplo en la aplicación de la Agenda 2030 en las políticas públicas. Comparto las tres claves de nuestro modelo. Primera, la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nuestro programa de gobierno, que se sustenta en 4 pilares: prosperidad, personas, planeta y autogobierno. Segunda clave, la visión de la Agenda 2030 construida en base a la creación de alianzas con actores públicos y privados. Una gobernanza multinivel desde el respeto al reparto competencial y el impulso a la colaboración. Tercera, la coherencia de políticas forma parte de nuestras prioridades. La Agenda 2030, entendida como un espacio abierto a la participación y el compromiso directo de la sociedad. Hemos presentado Basque Green Deal, la hoja de ruta para un desarrollo económico verde, justo y sostenible. Un desarrollo que tendrá a la industria y la tecnología como principales motores de transformación. Un modelo con instrumentos legislativos propios, Ley de Transición Energética y Cambio Climático, junto a la Ley de Patrimonio Natural. Termino con una llamada a la colaboración internacional. Un futuro sostenible y resiliente pone en primera línea la cooperación, solidaridad y participación en la toma de decisiones de todos los agentes políticos y sociales. La colaboración ha de ser recíproca. Por ello, reiteramos el llamamiento a Naciones Unidas y la comunidad internacional para demandar una mayor participación de nuestros gobiernos. Representamos realidades nacionales o regionales. Compartimos la vocación de participar en los procesos globales de decisión. Euskadi cuenta con el reconocimiento del concierto económico por parte de las instituciones europeas. Representa un modelo avanzado de federalismo fiscal en Europa. El 7 de mayo hemos propuesto la Carta Releg para solicitar un estatus singular que habilite la participación de las comunidades con competencias legislativas en la Unión Europea. Esta es una vía para avanzar, también en un nuevo modelo de Estado, un modelo avanzado que reconozca su propia realidad plurinacional y nuestra capacidad de participación y representación internacional, asentada en los principios de corresponsabilidad, subsidiariedad y proporcionalidad. Estamos comprometidos y solicitamos compromiso. El Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible debe ofrecer un espacio oficial en el que nuestros gobiernos tengan voz y voto en la gobernanza global. La Convención de Biodiversidad Biológica
debe promover una decisión específica para nuestros gobiernos, de forma que participemos en la implementación del nuevo marco global de biodiversidad post-2020 en línea con la Declaración de Edimburgo. La Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático debe poner los medios y la voluntad política para que la Conferencia de las Partes siente un precedente en la acción y la cooperación multinivel para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Desde Euskadi, el País Vasco, ofrecemos todo nuestro apoyo, compromiso y voluntad política para colaborar con Naciones Unidas y contribuir a transformar el mundo en el horizonte 2045. Aportamos la experiencia del autogobierno, la cercanía a las personas, la cultura y el territorio. Deseamos participar en el nuevo modelo de gobernanza colaborativa de Naciones Unidas para construir juntos el futuro que queremos. Es el momento de auzolana internacional, la colaboración en pos de un bien común global, personas, planeta y prosperidad. Eskerrik asko. Muchas gracias por su participación y compromiso.